mínimo 4 o 5 de estos signos clínicos que están acá, ¿ok? Mientras que van contestando y dando sus respuestas, yo les voy a decir, a mí me ha tocado un montón de veces, ¿ok? Yo en este momento me dedico más a anestesia y analgesia y a medicina del dolor, perdón, pero cada vez que estamos haciendo hospitalización o que estamos haciendo consulta general pasa esto, ¿okay? Entonces llega un paciente que el propietario te cuenta todo lo que ha venido pasando, te dice que ha tenido vómitos, que ha tenido diarreas, y en esta valoración nosotros empezamos a notar que hay cambios importantes en su estado físico, sus mucosas están pálidas, secas, pueden estar con un leve tinte ictérico o una ictericia muy marcada, la frecuencia cardíaca no va acorde con el tamaño del paciente, suele estar por encima, está respirando más rápido de lo normal, sus ojos se ven hundidos, el pliegue cutáneo disminuye y así vamos. Pero si lo grabo, me oigo yo todo y tú te estás oyendo ese lado de ahí. Incluso nos puede llegar un paciente que está en shock, en estupor, con alteraciones del estado mental. A mí me graba lo que se oye afuera y lo de aquí. Entonces, nosotros ya identificamos que ese paciente tiene un montón de signos clínicos asociados negativos y decidimos que tenemos que hacer algo. ¿Okay? En este caso puntual decimos, mira, este paciente necesita una terapia de fluido. Nosotros tomamos un acceso venoso, recurrimos a hacer pruebas complementarias o exámenes complementarios. Cuando vayamos a hacer una elección de fluidos, lo ideal es que tengamos por lo menos dos factores bastante importantes entre el hemoleucograma o hematología o hemograma. Es lo mismo, solo que sé que le dicen de diferentes maneras en Latinoamérica. Y las proteínas total. Partimos de que si tomamos un hemograma, que normalmente lo tenemos, o la mayoría, sé que lo podemos tener entre 5 y 10 minutos el resultado, entonces miramos el valor del hematocrito y el valor de las proteínas total. Si ese hematocrito está alto y las proteínas totales están altas, ese paciente probablemente tenga que tener una terapia de fluido porque está con una concentración, ¿ok? Niveles de albúmina, función hepatorrenal, medir glicemia es extremadamente importante y es algo muy fácil de hacer. Vamos a hacerlo allí mismo en el consultorio con un glucómetro incluso de humanos, ¿ok? Ya hacer electrolitos es un poco más complejo, pero hay que tenerlos presentes. Y la ecografía abdominal no siempre nos vale en el equipo, pero si lo tenemos podemos hacer una ecografía FAST o un TIFAST. Estas siglas no significan que sea rápido, ¿ok? Tiene otra denominación, pero aprovecho de ponerles como la tildecita pues allí, ¿ok? Bueno, entonces nosotros ya tenemos caracterizado, ya tenemos evaluado al paciente que va a ir a una terapia de fluido, ¿okay? Ya este paciente con signos clínicos de vómitos, diarrea, todo lo que nombramos anteriormente, sus exámenes de sangre con alteraciones que nos indican que necesita una terapia de fluido, entonces nosotros vamos a iniciar una terapia de fluido, ¿ok? Y antes de seguir avanzando, me gustaría saber en qué país están y qué fluidos tienen, ¿ok? ¿Por qué? Porque a veces hay dificultades con la adquisición de algunos fluidos, que probablemente los vayamos a nombrar acá, pero siempre hay una opción para poder darle una solución a nuestros pacientes, ¿ok? ¿Qué pasa? Antes de avanzar con cristaloides, yo estuve en Colombia casi 7 años trabajando, actualmente estoy en Venezuela. En Colombia teníamos una gama de fluidoterapia excelente, ¿ok? Teníamos líneas de muchos fluidos balanceados como el isofundin, solución multielectrolítica, Ringer lactato, incluso en un tiempo se conseguía Ringer acetato, ¿ok? Teníamos solución de cloruro de sodio, dextrosa de diferentes concentraciones, lípidos, aminoácidos, es una gama bastante alta. Ahora que estoy aquí en Venezuela, igual hay una gama relativamente alta, pero se basa un poco más entre el Ringer lactato y el cloruro de sodio. Pero tenemos acceso a casi todos los electrolitos y algunos coloides, ¿ok? Entonces, ya para empezar, ¿qué es un cristaloide? Empecemos por lo más básico. Los cristaloides no es más que una solución a base de agua, así tal cual es agua estéril, es agua que podemos administrar por vía intravenosa, que tiene una cantidad de solutos, ¿ok? Esos solutos son electrolitos. Ellos tienen como una capacidad muy sencilla que al entrar al espacio intravascular son capaces de atravesar la membrana y pasar al intersticio, ¿ok? En el intersticio tienen esa capacidad de poder comunicarse ahora con las células y hacer un intercambio con esas células de los electrolitos que necesiten o la famosa, por ponerle un ejemplo, bomba de sodio y potasio, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la característica principal de esto? Básicamente, tienen esa potencia de poder moverse esos electrolitos desde lo vascular hasta lo intersticial. Son los más conocidos, son los más usados, son los que hay mucho más información académica. Usted coloca en
el buscador que más le guste, terapia de fluidos, y le va a aparecer por lo menos unos 5 millones de artículos relacionados con esto, ¿ok? Hay demasiada información, sigue siendo contradictoria hasta la fecha. Un dato curioso es que más o menos como desde 1830, creo que inicia como este boom de la necesidad de administrar líquidos a nuestros pacientes, ¿ok? Y desde allí hasta hoy, que es el 2023, todavía no hay manera de que esto no sea una guerra de que cuál es mejor que el otro, ¿ok? En qué situaciones podemos usarlos y en qué no. ¿Listo? Entonces los cristaloides se dividen como en 3 grandes grupos, de acuerdo a algo que se llama tonicidad, ¿ok? Esos grupos los vamos a llamar que son cristaloides isotónicos, hipotónicos e hipertónicos, ¿ok? Esto va a depender básicamente de la cantidad de sodio que traiga el cristaloide en comparación con la cantidad de sodio que tiene el plasma sanguíneo, ¿ok? Entonces, se llaman isotónicos a los que la cantidad de sodio que tenemos en la bolsa, en la solución, es muy parecida a la cantidad de sodio que mantiene el plasma, ¿ok? Se llaman hipotónicos cuando esa cantidad de sodio es mucho menor que la cantidad de sodio que mantiene el plasma, y se llaman hipertónicos a los que está esa cantidad de sodio mucho más alta que la que conduce o la que tiene el plasma, ¿ok? Normalmente, o en la mayoría de casos, nosotros hacemos uso de los cristaloides de tipo isotónico. Sin embargo, los hipertónicos probablemente han oído hablar de alguno, que puede ser, por ejemplo, una solución de cloruro de sodio hipertónica al 7.5%. Tiende a ser una solución que usamos demasiado en pacientes con politrauma o con trauma cráneoencefálico, porque además de que aumenta el volumen intravascular de forma abrupta, también nos ayuda a deshidratar y a sacar ese líquido que no queremos que esté allí dentro del cerebro. ¿Okay? Y los hipotónicos podemos usar soluciones como dextrosa al 5%, o soluciones de dextrosal, o soluciones 90, que la cantidad de sodio es mucho más baja, ¿okay? O incluso no tienen nada de sodio, y por eso se llaman así. Y las isotónicas, que pueden ser como el cloruro de sodio, o soluciones de tipo balanceada, como el Ringer lactato, que es de las que más conocemos. Consecuente a esto tenemos, siguiente a esto tenemos coloides sintéticos, ¿ok? Los coloides son unas moléculas un poco más nuevas, entre comillas, y tienen una característica que son, sigue siendo agua, solo que la cantidad de solutos que tienen un mayor peso molecular y tienen mayor afinidad hacia el agua, lo que hace 2 cosas importantes en el momento de administrarlo. Como estas moléculas son tan pesadas, de forma fisiológica o de forma normal no son capaces de atravesar desde el espacio intravascular hacia el intersticio, ¿ok? Entonces, al contrario, por peso, por concentración o por gradiente, ellas atraen el líquido del intersticio hacia el espacio vascular, lo que nos permite que ese espacio vascular se dilate o se mantenga un poco más amplio, ¿ok? Y que esa amplitud de volumen o ese tamaño que ha estado más grande permanezca mucho más en el tiempo, ¿ok? Entonces, de esto vamos a hacer énfasis en otra clase, porque es un tema demasiado contradictorio, tanto en medicina humana como en medicina veterinaria. Hay un grupo que no los quiere, que los odia, que no sirve para nada, y hay otro grupo del cual yo hago partícipe que sí los queremos, los adoramos y hacemos un uso frecuente de este tipo de soluciones. Tenemos coloides de tipo naturales. Uno de los más conocidos es la albúmina, ¿okay? Que es una de las proteínas más importantes y de mayor cantidad que hay en el cuerpo. También hay un montón de contraindicaciones, y de lucha de si sirve o no sirve del uso de la albúmina en nuestros pacientes. Y tenemos la sangre y los hemoderivados, ¿okay? Al momento de nosotros poner en una balanza cuál es el coloide de mejor calidad o el que tiene mejores características, un montón de estudios demuestran que el plasma es el mejor coloide, ¿ok? Si pudiésemos, la realidad de nuestros países a veces no es la mejor ni la ideal, pero eso no quiere decir que no podamos hacer las cosas bien o que no sepamos cómo se hacen las cosas bien, ¿ok? Pero lo ideal es que pudiéramos tener bancos de sangre con acceso a plasma, ¿ok? Una cosa que a mí me impresionó una vez que estuve haciendo pasantías en la Universidad Autónoma de Barcelona, en España, era que había un banco de sangre para todo el estado prácticamente, ¿ok? Entonces yo necesitaba un concentrado de glóbulos rojos, yo simplemente llamaba, decía cómo eran las características del receptor que necesitaba y en tantas horas estaba
mi concentrado de glóbulos rojos disponible para aplicar, ¿ok? Entonces, estos tienen casi la misma función que los coloides en el tema de expansión, de atracción, de que no pasan tan rápido el espacio intersticial, pero lo ideal del plasma es que hay un montón de cosas más. Esto no es solo agua y electrolitos, también hay factores de coagulación, también hay factores que nos ayudan a la progresión de algún tipo de enfermedad, es más natural, tiene menos efectos indeseados. Pero ténganlo presente, si no tienen acceso a plasma, no importa, ¿ok? La idea en este compartir de información es que ustedes sepan que existe y que cuando lo tengan, úsenlo porque es el mejor, ¿ok? Siempre y cuando el paciente lo necesita. No estoy diciendo con esto que no hidraten a sus pacientes con cristaloides, solo usen plasma, no. Estoy diciendo, de los coloides, uno de los mejores o el que tiene mejores características es el plasma. ¿Okay? Y tenemos otro tipo de soluciones que básicamente son agua con un electrolito puntual o con algunos electrolitos puntuales, ¿okay? Los que más usamos en la clínica diaria es el cloruro de potasio, la dextrosa, el bicarbonato de sodio y el gluconato de calcio, ¿okay? Cada uno con una indicación diferente. Lo ideal es que al menos tengamos una medición basal de cómo están estos niveles de esos electrolitos al momento o antes de administrarlos a nuestros pacientes. Y si no, por allí vamos a dar algunos tips de cómo usar algunos, ¿ok? Y ya para arrancar en el tema de cómo vamos a elegir el fluido o la fluidoterapia de nuestros pacientes, como les decía al principio, yo me dedico a anestesia, medicina del dolor, hacemos algo pues también de hospitalización, y cualquier rama que estés haciendo o a la que te dediques, la fluidoterapia, la terapia de fluido es esencial, ¿ok? Yo les voy a poner un par de ejemplos de lo que nosotros podemos hacer en anestesia. Todos nuestros pacientes tienen que tener un acceso vascular y tienen que tener una restitución, una terapia de fluidoterapia en la anestesia, ¿ok? Ya sea por mantenimiento, ya sea por reposición, ya sea porque el paciente está con una hemorragia o generó una hemorragia transquirúrgica, tenemos que hacer uso de la terapia de fluido, ¿ok? Eso como desde lo macro. Podemos usar cosas un poco más puntuales, como por ejemplo, casi todos los analgésicos o todas las infusiones que usamos nosotros dentro del quirófano se utilizan en diluciones de soluciones de cristaloides. Entonces, como pueden ver aquí en esta laminita, esto es en la Universidad de San Francisco de Quito, esto es en el Parque de la Conservación, esto también es en la Universidad de San Francisco de Quito. Entonces, como pueden ver, por ejemplo, acá está espumita, y vamos a hacer unas biometrías, y acá está sus líquidos, ¿ok? Un paciente que viene en ayuno, que el manejo es relativamente complicado porque tú no tienes acceso a estos pacientes, sino hasta que ya están sedados o anestesiados, ¿ok? Y nosotros tenemos que de una vez abordarlo como un paciente que está deshidratado, porque se le hizo una restricción de líquido y una restricción de alimento para poder hacer la anestesia, ¿ok? En este caso, si pueden ver, hay dos tipos de soluciones. Lastimosamente la imagen está un poco cortada allí, pero aquí tenemos un paciente con una solución cristalina, una solución coloide sintética, y tenemos múltiples bombas donde estamos pasando en una propofol, al menos que sea en un uretrol, ¿okay? Que no tengamos acceso a las bombas, y en las otras son analgésicos, ¿okay? Y fármacos que nos pueden ayudar a disminuir las necesidades de anestésicos generales. Entonces, voy a poner un ejemplo porque no me acuerdo qué eran estos dos fármacos, pero les voy a poner un ejemplo. Este fármaco era ketamina, era una infusión de ketamina. Entonces yo hago mi cálculo de infusión de ketamina y la dosis total que le voy a pasar en 2, 3, 4 horas, la diluyo en solución salina o en dextrosa al 5% y empiezo a administrarla según los requerimientos de mi paciente, ¿ok? Entonces, si mi paciente le correspondían 50 ml de solución por hora, y en la solución de ketamina tengo que ponerla 10 ml por hora, entonces ya yo tengo que sumar, ¿ok? En vez de poner 50 y 10, pongo 10 y 40, porque es volumen, es líquido que estoy administrando, ¿ok? Entonces, es parte de la casuística diaria. Y por último, un caso que además que este paciente esté conectado a fluidoterapia, a terapia de fluido de mantenimiento, nosotros incluso para realizar anestesia locorregional o técnicas de la anestesia locorregional, muchas veces si no queremos la concentración
del anestésico local, como viene en la presentación, ejemplo, bupivacaína al 0.5%, y yo quiero que esa bupivacaína venga al 0.025%, bueno, nosotros agarramos un ml de bupivacaína, un ml de agua destilada, la llevamos en una solución de 1 a 1, es decir, tengo un volumen de 2 ml totales, y tengo el medicamento que quiero usar en una concentración diferente. Entonces, inclusive al área que ustedes se dediquen, en mi caso anestesiología, la terapia de fluido es un tratamiento médico esencial, rutinario, y que tiene un montón de beneficios hacia el paciente, pero también hay que manejarla con mucho cuidado para no hacer que sea un problema mayor, ¿ok? Quisiera saber si vamos bien hasta acá, si está bien el tono de voz, si no voy muy rápido, si vamos todo bien, si pudiesen afirmar súper. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Esto es un algoritmo que se usa más que todo en pacientes que están con terapia de fluido o en un estado crítico. ¿Okay? Inicialmente se le dio para eso. Sin embargo, esto es un algoritmo que luego nosotros vamos adaptando y llevando. Yo creo que una de las cualidades de los veterinarios es que si esto veo que medio me sirve, me lo traigo y lo pongo en uso según los requerimientos de mis pacientes. Entonces, el algoritmo Rose es cómo debería hacerse una fluidoterapia adecuada, ¿ok? Una fluidoterapia actual adecuada, ¿ok? Anteriormente se hablaba de pon el fluido y no teníamos ningún criterio para hacerlo. A medida que ha pasado todos estos años y la medicina evolucionando, vamos adoptando y creando criterios. Y el algoritmo Rose es uno de ellos, ¿ok? Entonces, trata de 4 siglas que sería, por sus siglas en inglés, las voy a decir igual es en español: restitución, optimización, estabilización y evacuación. Todo esto en base de fluidos. Entonces, ¿qué pasa? Llega un paciente de nosotros, que es la primera fase de la R, de restitución, y ese paciente nosotros determinamos que está en un porcentaje de deshidratación de leve a moderado, ¿ok? Nosotros deberíamos dar un bolo de restitución a ese paciente que ya identificamos como deshidratado, ¿ok? Entonces, en el caso que es un tema completamente diferente y más complejo, en el caso de un paciente con shock, llega un paciente con shock, se identifica que es un shock hipovolémico, tienes que dar un bolo de restitución sí o sí, ¿ok? Y ese bolo va a variar en volumen. Entonces, en el paciente de la clínica diaria que no está en shock, sino que está en un grado de deshidratación, lo hacemos igual. Restituimos ese volumen y luego optimizamos ese volumen. Es decir, si yo les voy a poner un ejemplo, tenemos un paciente de 10 kilogramos y voy a dar un bolo de restitución de 10 ml por kilo en 15 minutos. Administro mi bolo, veo la respuesta del paciente, ¿ok? Si tengo una respuesta positiva y no veo cambios negativos, entonces optimizo ese bolo. Doy el mismo bolo en el doble o el triple de tiempo, ¿ok? O la mitad del bolo en el mismo tiempo. Y luego de eso ya mi paciente debería estar en un estado de blemia o de restitución de esa deshidratación mucho más estable, y ahora yo empiezo a estabilizarlo, a mantener esa estabilidad del volumen intravascular en el tiempo, ¿ok? Y eso lo hacemos con las dosis de mantenimiento. Vamos mirando cómo se va comportando nuestro paciente, si hay pérdidas se le suman, preferiblemente por bolos, y si no, vamos ajustando ya al finalizar en la letra E, que es la evacuación, disminuimos ese mantenimiento a medida que mi paciente va comiendo y tomando agua, ¿ok? La idea es que sea una curva suave, que así como nosotros empezamos de pronto un poco agresivos, podamos mantenerla en el tiempo y ir saliendo un poco más suave, ¿ok? Un error muy constante que hacemos, porque yo lo hacía muchas veces antes de haber estudiado esto, y era que conectamos al paciente, comió, tomó agua, quítale el fluido de golpe. No, ya va, espérate. ¿Por qué? Porque ese paciente está comiendo y está bebiendo agua ahorita, esa es su realidad actual, pero tú no sabes qué va a pasar en la siguiente hora o en las siguientes 2 horas. Entonces, manténlo, baja el volumen, aumenta la ingesta de agua hasta su tolerancia, hasta que su capacidad gástrica lo permita, y si ya el paciente no amerita al cabo de los días o horas fluidoterapia, lo retiramos, pero de una manera más suave. Y vamos a trabajar, como les dije al principio, de elección en fluido de la manera básica en 2 grandes sistemas, ¿ok? El sistema gastrointestinal, que es el primero que vamos a tocar, y el sistema geniturinario. Entonces, a grosso modo, y con el perdón de los gastroenterólogos que se encuentren aquí, porque
es muy básico lo que voy a decir del sistema gastrointestinal, pues no quisiera ahondar, y es que es un sistema que principalmente, funcionalmente, es agarrar alimento y agua y transformarlo por medio de un montón de procesos complejos en una energía aprovechable para el cuerpo. Es decir, yo me estoy masticando un pan y mi cuerpo empieza a hacer un montón de cambios y de procesos para transformar ese pan en una energía que pueda aprovecharla y darme energía para el resto de la célula. Y lo que él cree que no funciona, cuando estamos bien, cuando estamos sanos, se desecha en forma de heces, ¿ok? Entonces, a ver, voy a poner un poquito de pausa aquí y vamos a adelantar un poquito el paso. Quisiera leerlos en el chat. Si ustedes tienen un paciente con todas estas características que le estoy colocando acá, yo quisiera que me colocaran qué es la primera patología que se le viene a la mente. ¿Cuál es la primera enfermedad que ustedes piensan cuando ustedes ven un paciente con todos estos signos clínicos? Vamos a dejarlo hasta la leucopenia. De ahí para abajo vamos a dejarlo un poquito más aislado. Entonces, me gustaría leerlos para ver qué enfermedad se le viene a la mente cuando ustedes ven eso. Ok, entonces por acá nos están respondiendo, la mayoría nos está mencionando parvovirus. La mayoría nos está mencionando parvovirosis, enfermedad hepática, nos menciona también enfermedad viral, parvovirosis, enteritis por parvovirosis, parvovirus, menciona la mayoría, leptospirosis, parvoinsuficiencia renal, gastroenteritis, pancreatitis, hemoparásitos. Perfecto. Todos, absolutamente todos tienen la razón, ¿ok? ¿Por qué? Porque son signos clínicos que vemos a diario en cantidad de pacientes. Y en algo concordaron la mayoría. Algo está pasando en el sistema gastrointestinal de este paciente, ¿ok? Parvovirus, problemas hepáticos, problemas virales asociados probablemente al tema gastrointestinal, triaditis, pancreatitis, mire, todo asociado al tema gastrointestinal, ¿ok? Y esta es la realidad. Podemos tener dos caras completamente diferentes en dos pacientes completamente diferentes que vemos en la clínica diaria. Este que está aquí es un pacientico con positivo a parvovirus canino y este que está aquí es un pacientico con un daño hepático marcado que, si logran ver en la imagen, ya está con tinción ictérica en la piel, ¿ok? Y ambos pacientes necesitan terapia del fluido, ¿ok? Como soporte y como base, además de todo el tratamiento médico que ustedes quieran agregarle y todo el tratamiento médico que ustedes le administren. Pero sí o sí son dos pacientes que necesitan terapia del fluido, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Aquí nos vamos a detener un poco. Esta lámina es esto nada más, así que tomen su cuadernito y apunten. Los que ya lo saben, súper, reforcemos. ¿Qué pasa? Toda la vida se nos ha dicho lo siguiente: un paciente que tiene vómito es un paciente que pierde agua y ácido clorhídrico, ¿ok? Que si ese paciente tiene o presenta vómitos muy frecuentes y severos, va a generar un proceso de deshidratación marcada, porque además de que está perdiendo, no nos permite el ingreso por vía oral, ¿ok? Entonces, un paciente que ya tiene 2, 3 o 4 vómitos en menos de ciertas horas es un paciente que ya necesita una fluidoterapia. Y vuelvo hacia atrás, al menos en mi universidad nos decía, paciente con vómito, cloruro de sodio. ¿Por qué? Porque ese paciente lo único que pierde es agua y ácido clorhídrico. Y la realidad es que no. A ver, ese algoritmo, esa verdad es estrictamente para los pacientes que tienen una obstrucción pilórica. Es decir, que no hay paso desde el píloro hacia el resto del sistema gastrointestinal, ¿ok? Entonces, si tenemos un paciente con una obstrucción pilórica que está generando vómito, esa es la realidad, ¿ok? Es un paciente que está perdiendo agua, ácido clorhídrico, en él está perdiendo cloro, está perdiendo sodio, está perdiendo potasio, que se va en esa agua también. Pero la realidad en medicina veterinaria es que los perros y los gatos no vomitan contenido estrictamente gástrico, ¿ok? Y anoten eso por ahí. El vómito frecuente en perros y en gatos no es estrictamente gástrico. Tiene una gran cantidad de líquido proveniente del duodeno, ¿ok? Y ese líquido que viene del duodeno, además,
que viene con sodio y potasio y más agua, está rico en bicarbonato, ¿ok? Entonces, recapitulamos un poquito. Vómitos estrictamente que son de tipo pilórico, por obstrucciones pilóricas, sí. Lastimosamente, o la realidad es que ese paciente está perdiendo agua y mucho cloro, ¿ok? Y va a terminar ese paciente generando una alcalosis metabólica hipoclorémica, ¿ok? Que es decir, se pone el pH un poco más básico y además de eso pierde cloro. Hay muy poco cloro circulante. Pero esa no es nuestra realidad. El 90% de nuestros pacientes tiene mucho contenido de bicarbonato de sodio en el vómito, ¿ok? Por otra parte, las diarreas, que son procesos que nos dan demasiados dolores de cabeza, porque es multifactorial, se puede generar por 1001 causas, desde problemas de absorción, problemas virales como el parvovirus, problemas inflamatorios en órganos accesorios al sistema gastrointestinal o glándulas accesorias como el páncreas o bilis, ¿ok? Bacterias, cambios en los solutos, alimentación, o sea, hay millones de causas. Descompensan muy rápido a nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque haciendo énfasis en las diarreas que son de tipo duodenales, se pierde demasiada agua, se pierde con esa agua mucho potasio, mucho sodio, mucho bicarbonato, y además nos impide que haya recaptación de estos electrolitos nuevamente a nivel duodenal. Entonces, si tenemos suerte, viene solita la diarrea, pero esa no es la realidad. Ahorita cuando me devuelvo hacia atrás, esta es nuestra realidad. Es raro cuando nos llega un paciente solo con una diarrea puntual. Un paciente que viene con un cuadro de pérdida del apetito, decaimiento, no lo trajeron el día que era, sino 4 o 5 días después. Entonces eso genera unos daños o unos cambios mucho más severos en el paciente que tiene diarrea. Cuando son duodenales se pierde mucha más cantidad de volumen, y algo muy importante es que cuando esa sangre, cuando ya es una diarrea hemorrágica, ya sea que venga de estómago, de duodeno o de colon o del ano, sea donde sea que venga, eso nos está indicando algo muy importante, que es que ya hay ruptura de ese epitelio, ¿ok? Ya se perdió esa capacidad del epitelio de estar intacto. Y hay dos cosas importantes. Uno, las bacterias que no deberían pasar esa membrana ya la pueden pasar, y tenemos probabilidad de traslocaciones bacterianas, incluso de cuadros de sepsis, que es lo que nos suele pasar en pacientes con parvovirus o coronavirus canino, y no nos permite además la absorción de proteína y de estos electrolitos necesarios para el funcionamiento del cuerpo, ¿ok? Este tipo de pacientes son un poco más graves y terminan generando alcalosis metabólica por déficit del bicarbonato de sodio, ¿ok? Entonces, a partir de ahora, no vamos a poner un algoritmo o no vamos a ser tajantes con el que es vómito, coloco una solución de cloruro de sodio, porque ese paciente solo está perdiendo agua y cloro, ¿ok? No, recuerden que solamente menos de un 10% de nuestros pacientes es que tiene ese vómito netamente gástrico, ¿ok? Entonces, esta es una pregunta que todos nos hacemos a diario, ¿ok? O que, de hecho, la puse porque hace como una semana más o menos, alguien me escribió al Messenger y me dice: doctor, lo siento, yo sé que usted no me conoce, pero he visto y he escuchado de usted tal cosa, y me gustaría saber si usted tiene un protocolo de fluidos específicos para los pacientes con parvovirus canino. Entonces, y yo le digo: mira, el protocolo específico que nosotros tenemos para el manejo del paciente con parvovirus canino es individualización del paciente. Individualizamos a ese paciente y empezamos a tratarlo en base a sus necesidades. Hay cosas que sí mantenemos, como por ejemplo lo que le acabo de decir: porque está vomitando, no vamos a dar una solución de cloruro de sodio, ¿ok? Sino que nos basamos un poco más en soluciones balanceadas, ¿ok? Entonces, si yo tengo un paciente con parvovirus, que además de todo lo que acarrea el virus, que es bastante grave el daño que genera, es un paciente que presenta vómitos y diarrea en la clínica diaria, ¿ok? Y es un paciente que se va a beneficiar de una solución que sea balanceada, ¿ok? Entonces, si bien no existe una botella mágica de líquidos que le vamos a aplicar a un paciente con parvovirus canino, sí existe la posibilidad de que ahora en adelante ustedes ya entiendan que ese paciente no debería ir con una solución única, ¿ok? Sino que deberíamos hacer nosotros
su solución mágica, ¿ok? En este caso sería, por ponerles un ejemplo, a mi paciente yo sé que necesitas un cristaloide balanceado, listo, tengo Ringer lactato, tengo Ringer acetato, tengo solución multielectrolítica, tengo isofundin, ¿ok? Y bueno, yo le voy a agregar potasio porque ese paciente está probablemente perdiendo potasio. No tengo cómo medirlo, me voy a las cantidades de potasio que puedo administrar en un paciente que esté el potasio normal, ¿ok? Ah, no, que tengo la glicemia baja. Bueno, además de ese Ringer lactato le voy a sumar dextrosa, ¿ok? Entonces empezamos a buscar nosotros una manera de que esa botella mágica la podamos realizar siempre y cuando individualicemos a nuestros pacientes. Y como les decía, suplementar potasio se puede hacer sin necesidad de tener una medición de electrolito, ¿ok? Entonces llega el paciente de la clínica que viene con vómitos y diarrea, ya usted sabe, este paciente está perdiendo cloro, perdón, lo voy a poner en orden de cantidades, por decirlo. Está perdiendo agua, está perdiendo sodio, está perdiendo potasio, está perdiendo cloro y está perdiendo bicarbonato. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Administrar una solución balanceada y yo sospecho que tengo que administrarle potasio. Entonces voy a agarrar y me voy en una tabla que nos dice que va del 20 al 80, siendo 20, ¿ok?, el valor para pacientes que tienen un nivel de potasio en sangre normal. ¿Qué es lo importante con el potasio? Y está acá, tómenle por favor un capture, guárdenlo, escríbanlo, esto es lo importante con el potasio, ¿ok? Si no tengo cómo medirlo, me voy a este número o incluso me voy a un número por abajo. Podemos usar subdosis, puedo dar 10 miliequivalentes por litro, pero lo importante es que ustedes no pasen de 0.5 miliequivalentes kilos por hora. ¿Por qué? Porque el potasio tiene características de irritación miocárdica y cambios importantes en el electrocardiograma que pueden poner en riesgo la vida de nuestros pacientes, ¿ok? Entonces, con los pacientes gastrointestinales, sea cual sea la etiología del vómito y la diarrea, lo importante del día de hoy es que ustedes entiendan que se van a beneficiar de una solución balanceada y que ustedes van a hacer su botellita mágica en pro de lo que el paciente necesita, ¿ok? Vamos bien hasta aquí, vamos bien de tiempo también. Entonces, a ver, aparato genitourinario, lo mismo, con el perdón de las personas que hacen nefrología. Es uno de los sistemas que de verdad nos puede dejar 1, 2, 3, 4, 5 años estudiándolos y nunca vamos a lograr creer que lo sabemos todo. Demasiada información aquí. Nosotros en anestesia y en medicina nos corresponde estudiar mucho, pero en anestesia es fundamental entender la función renal porque casi todo lo que hacemos pasa por ahí, ¿ok? O sale por ahí o tenemos que cuidar. Entonces, le hacemos bastante énfasis al cuidado de este sistema. Su función principal básicamente es la excreción. Bueno, como dije, me disculpan los nefrologos porque sé que es un montón de cosas más, pero vamos a enfocarnos un poquito en eso. Y esta tablita que está por acá, que siempre lo digo, y espero estar equivocado, pero mi base es todo gato es renal hasta que se muestre lo contrario, ¿ok? Y es un tema de tamaño y de composición, ¿ok? En comparación del perro, y que todos decimos, un gato es un perro chiquito. No, para nada, no tiene nada que ver, y lo vamos a hablar el día de hoy desde las nefronas, solamente puntualmente. Un perro tiene aproximadamente 400.000 unidades funcionales y un gato tiene la mitad, ¿ok? Y puedo tener un gato de 8 kilos y un pincher de 4 kilos y la realidad de esas unidades funcionales son completamente diferentes, ¿ok? Entonces, partamos desde acá. Los gatos y los perros tienen características morfológicas y fisiológicas completamente diferentes. ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando nos llega un paciente que sospechamos o que creemos que tiene una enfermedad renal? ¿Ok? Entonces yo tengo a mi paciente y lo identifiqué como es renal y yo tengo que pasar a la parte un poco más difícil o la que le tengo que enviar al especialista, que es saber si es agudo o crónico, si ese tiene un problema de tipo prerrenal, renal o posrenal. Pero al fin de cuentas, el momento que llegue ese paciente a la consulta, a mí lo que me interesa o lo que yo tengo que cumplir es solucionar ese problema, ¿ok? El tutor o el propietario está llegando con un problema que es su mascota enferma y yo sospecho que tiene una enfermedad renal y yo tengo que darle una solución hasta enviarlo al especialista. Entonces vamos a empezar por clasificar las azotemias, ¿okay? Que son los niveles de compuestos nitrogenados en sangre. Tenemos de tipo prerrenal, posrenal y renal.
las prerrenales son medidas por otro tipo de problemas que no tienen que ser estrictamente de los riñones, pero que pueden terminar afectando los riñones, como algún problema a nivel cardiovascular, deshidrataciones. Miren por acá, una deshidratación puede generar una azotemia, hemorragia de tipo aguda o bajo gasto cardíaco, ¿ok? Entonces son problemas que no están en el riñón, pero que pueden ponerme en riesgo la perfusión y la irrigación de esos riñones y generarme un problema en el momento de la filtración, ¿ok? O de tipo renal, que son problemas intrínsecos o daños que se generan de tipo intrínseco en el riñón, ya sea porque el paciente tuvo una infección, traumas, hipoxias marcadas, intoxicaciones, mal uso de fármacos, exceso de uso en días de fármacos. Ahorita es muy frecuente ver pacientes que usan este tipo de medicamentos, que no tengo nada en contra de ellos, que son analgésicos que son de depósito, que entonces tú le das una tableta y tienes 15 a 20 días con analgesia, y resulta que empiezas a darle cada 15 o cada 21 días y llega la cuarta y la quinta dosis, doctor, el perro está vomitando, lo veo raro, huele feo la boca, le salió como unas úlceras. Cuando te va y revisa, eres un paciente con un daño renal, ¿ok? Por un exceso de toxicidad a nivel de esos túbulos y de esas unidades funcionales. Y por último, las azotemias postrenales. Las más frecuentes son obstrucciones, ya sean ureterales o uretrales, que casi todas, o la peor que puede generarle a cualquiera de los dos grupos, es generar una hidronefrosis en nuestros pacientes, que puede solucionarse si lo hacemos lo detectamos de manera precoz y actuamos de manera precoz, o lastimosamente incluso esos pacientes pueden terminar de una nefrectomía porque no está funcionando ya ese riñón, y lo que va a generar es más problemas. Entonces, ya luego que nosotros tuvimos la posibilidad de recibir al paciente, tomar exámenes, hacer una valoración física, empezamos a tratarlo, es sumamente importante que estadifiquemos a nuestros pacientes, por dos razones. Uno, saber en qué idioma le vamos a hablar al propietario y pronóstico, ¿ok? Los pacientes renales son unos pacientes que están en un sube-baja constantemente, que ahorita está bien, compensó, de un momento a otro lo descompensó y se murió, y tú no le dijiste al propietario nunca en qué está, ¿ok? Y por otra parte, para nosotros saber qué esperar, ¿ok? Si por ponerle un ejemplo, ellos tienen acá como unos parámetros, esto es una clasificación IRIS, y tienen una serie de parámetros por qué medirnos para saber en qué estadio está, por el nivel de azotemia, la creatinina, la SMA, que hace un tiempo para acá ha sido un factor bastante bueno e importante, el UPC ratio, que casi nadie lo usa y da una información extremadamente buena, y la presión arterial, ¿ok? La creatinina, recuerden que es un valor relativamente subjetivo, porque cuando empieza a aumentar es porque ya hay un daño por lo menos de un 50% de la estructura o de la masa renal, o incluso puede estar alterada por problemas a nivel de músculos, ¿ok? O de pérdidas de peso, rhabdomiólisis. Entonces, lastimosamente es lo que hay, lo que se ha usado hace mucho tiempo y sigue siendo un indicador. La SMA es bastante buena, solo que tiene mejor impacto en pacientes que tienden a la cronicidad, por decirlo de alguna manera. No estoy diciendo ni satanizándolo en el paciente agudo, pero le estamos dándole un poquito más de uso en los pacientes renales, al menos nosotros en la clínica diaria. Ojalá si algún nefrólogo está por ahí nos dice lo contrario y de una vez nos actualiza con el punto. El hecho es que debería mejorar la producción de orina, o en las siguientes 48 horas debería bajar el valor de la creatinina, y con esos dos parámetros nosotros sabemos si ese paciente es agudo y está mejorando, o ese es un paciente que ya está cronificado y lo que tenemos en la mano es una reagudización del cuadro. Voy a acelerar un poquito el paso porque estamos ahora sí como corto. Estos son como los principales signos que vemos en un paciente renal. Si se fijan, cursa con cualquier patología. Hay cosas un poco más puntuales, como por ejemplo el aliento urémico, los cambios en la micción, los cambios en la ingesta de agua, las úlceras orales que se pueden presentar de acuerdo a los niveles de azotemia que hayan, ¿ok? Incluso estos pacientes pueden llegarnos en shock, ¿okay? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos normalmente? Llega ese paciente, estuvo en shock, lo canalicé, le empezamos fluido y le empezamos a medir unas químicas sanguíneas, y resulta que después de un día que yo lo tuve en tratamiento, me sale que el paciente estaba con la urea alta, la creatinina alta, el potasio puede estar alto o bajo, el fósforo tiende a estar alto, el calcio también puede estar alto o bajo, y el bicarbonato suele estar bajo, ¿ok? Y entonces empezamos a aterrizar.
tenemos un paciente felino de 6 años de edad, castrado, que llega a la consulta por presentar vómitos, decaimiento, mucosas pálidas, secas, tiene un aliento urémico y algunas lesiones ulcerativas en la boca. Dentro de los exámenes complementarios, lo que más nos llama la atención es que tiene la creatinina en 7.7, el BUN en 300 y el fósforo en 100, ¿ok? Entonces, ese es un paciente que para ustedes amerita fluidoterapia, sí o no, pueden ir escribiéndolo, y si sí, cuéntenme un poquito de qué le pondrían de líquido, o al menos qué volumen le darían a este paciente de líquido que está llegando en este estado. Vamos a ponerle un estado de deshidratación por como está del 10%, ¿ok? O de entre un 7 y un 8, mejor, para no ser tan agresivo. Entonces, si pueden ir colocando cuál usarían, creen que necesita fluidoterapia, si necesita cuál le pondrían, qué tasa, ¿ok? Recuerden que esto es para yo aprender de ustedes y para ustedes empezar a empaparse un poco de lo que puede haber nuevo el día de hoy, ¿ok? No sé si... Yare, ¿estás por ahí? Disculpa. Sí, justo estaba compartiendo en este momento con el equipo y estábamos revisando que hay muchas opciones de Ringer lactato, lo que están recomendando. Lactato de Ringer, amerita fluidoterapia, sí, mucho Ringer lactato están mencionando, doctor. Perfecto. Entonces ya, eso me encanta porque ya están entendiendo que este paciente que ya viene con vómito, ¿ok? Y ya ustedes saben que ese paciente no se beneficia de un cloruro de sodio, ¿verdad? Entonces, ya la elección es la ideal, Ringer lactato, que es una solución balanceada y que nos va a aportar lo que se está perdiendo en esos vómitos, ¿verdad? Además de que no está teniendo un consumo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es importante acá? Es entender cuánto volumen yo le voy a dar a ese paciente, ¿ok? Y vamos a navegar en un barco de un vaivén bastante delicado, ¿ok? ¿Qué pasa? Existe algo que se llama feedback túbulo glomerular. ¿Listo? Ojo con esto, que esto es súper sencillo si esa palabra sea muy rara. ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo un paciente que está con una disminución de la volemia, por ponerles un ejemplo, ¿no? Y esa disminución de volemia, la tasa de filtración glomerular. Ese aumento de la tasa de filtración glomerular hace que se activen un montón de cosas en el cuerpo, ¿ok? Dentro de ese montón de cosas que se activan en el cuerpo, él hace o intenta aumentar la capacidad de diuresis, ¿ok? Entonces, mira, agarra todo el agua que tú tengas y todo lo que vengas y arrástralo para acá, que lo tenemos que orinar, ¿ok? Porque tenemos niveles muy altos de componentes nitrogenados, tengo el fósforo en el techo, ¿ok? Se está subiendo la creatinina, tenemos que hacer algo, ¿ok? Y empieza el cuerpo a tratar de compensar. ¿Listo? Pasan dos cosas importantes. Se empieza a recaptar sodio y se empieza a recaptar cloro a nivel de ese riñón, ¿verdad? Y si fuéramos, volviendo a lo anterior, si se fuera equivocado la mayoría, que afortunadamente no es así, y damos una solución de cloruro de sodio, ese sodio y ese cloro que estamos recaptando está generando que haya mayor liberación de adenosina, incluso activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona, lo que ambas cosas me van a generar una vasoconstricción renal, ¿ok? Y una vasoconstricción renal es básicamente que mi riñón no va a tener la misma capacidad de elastancia, de poder dilatarse un poquito más. ¿Listo? Entonces yo estoy abordando un paciente con cloruro y con cloro y con sodio, que ya él está en un proceso donde está compensado, le estoy dando mucho más de lo que necesita y estoy empeorando todo el cuadro de la vasoconstricción renal, y además yo no sabía cuánto le tocaba y lo que hice fue agarrar y abrir el líquido a chorro porque eso es lo que mi paciente necesitaba. Entonces yo estoy haciendo, mediante dos factores diferentes, cuando yo coloco un líquido a chorro, que está indicado a veces en pacientes en shock hipovolémico, preferiblemente usando, como les dije, el algoritmo de Gauss, yo estoy aumentando incluso la presión intraabdominal por aumento del retorno venoso. Es decir, yo estoy dando una cantidad de líquidos tan grande, cuando ese retorno venoso viene más cargado, yo estoy aumentando la presión intraabdominal. Entonces tengo un riñón que está constricto completamente, que está intentando salvar el cuerpo, que está tratando de pelear con ese sodio, con ese cloro para poder empezar a filtrar mejor, y le estoy dando una cantidad de volumen mucho más alta de la que necesita, y además el fluido
es que no era el indicado. Agarré una solución de cloruro de sodio al 0.9%. Entonces, si llega un paciente que no está en shock, acuérdense de lo que hicieron ahorita. Tiene vómito, ese vómito no es estrictamente gástrico, necesita una solución balanceada. Agarro Ringer lactato, Ringer acetato, isofundin, solución multielectrolítica, lo empiezo a hidratar, pero cuando yo me voy al volumen, ¿ok? Cuando yo me voy al volumen tengo que irme a un volumen un poco más bajo. ¿Listo? Volvemos al código de Rose, al algoritmo de Rose, perdón. Entonces, si ese paciente amerita que yo dé una restitución y en un felino yo sé que esa restitución va de 1 a 5 ml por kilo en 10 minutos, yo me pego más al 1. O si no quiero ser tan conservador, 2,5. ¿Ok? Y luego, cuando paso al área de optimización, me mantengo igual entre medio abajo. Y las metas de la expansión en el mantenimiento no puedo pretender que van a ser igual de un paciente completamente sano, donde voy a agarrar y voy a colocar 60 ml por kilo por hora de fluidoterapia, porque si bien es muy importante el aumento de la diuresis, ¿ok? Para que mejore, también es importante que en esa primera fase, donde ustedes están agarrando un paciente que no sabemos cómo está, porque, ojo, esta química sanguínea nosotros normalmente la tenemos 1 o 2 días después que ya agarramos a este paciente y a mí me pasó muchas veces antes de haberlo ido, agarraba un chorro cloruro de sodio porque el gato lo que estaba vomitando y ahí lo que se está perdiendo es cloro y sodio y agua, ¿okay? Y terminamos generando un paciente que por todo esto que hablé anteriormente va a tener un problema tan marcado que va a quedar con una isquemia renal o empeorando el cuadro renal, y probablemente pudo haber hecho una elección de volumen y de fluido acorde para que ese paciente saliera adelante o pudiese estar mucho mejor, tuviera un mejor pronóstico. Entonces, en pacientes renales, hasta que no sepan la causa y si necesita fluido, empiecen bajo, manténgase bajo y alarguen las medidas. Cuando ya usted tenga todo en su mano, tengo ecografía, tengo química sanguínea, ya sé qué está pasando y ya estoy haciendo un monitoreo constante de mi paciente, porque, ojo, esto tampoco es que yo prefiero estar deshidratado que estar sobrehidratado. No, es conseguir ese equilibrio en una eubolemia normal, ¿ok? Solo que traten de alargar un poquito más esa meta. No pretendan que en ese mantenimiento, que normalmente nosotros en las primeras 4 o 6 horas tenemos un paciente relativamente compensado, lo vamos a lograr un paciente renal, ¿ok? Sin generar un daño mayor a nivel de los riñones, ¿ok? Estos son, acá son unos estudios. No les voy a hablar mucho de ellos, me gustaría que tomaran screenshot a la pantalla, que lo anoten, que lo lean. ¿Qué pasa? Existen dos grandes grupos o equipos, los que están acorde con dar una cantidad de fluido excesiva, o como sea, liberal se llama, y estamos un poquito más hacia el área restrictiva, ¿ok? Entonces esto es un grupo, esto es un estudio que sí son pacientes pediátricos en una UCI donde algunos los sometían a volumen y otros no, y ellos más o menos esperaban este estado, ¿ok? Y resulta que parece que la conclusión es que sí, cuando tú das una sobrecarga de líquidos a un paciente que está renal, lo que terminas es afectando mucho más ese riñón, ¿ok? Incluso aumentando la cantidad de días que esos pacientes podían pasar en UCI. Y cuando no lo aumentaba, estaba asociado a mayor daño de tipo renal, ¿okay? Pulmonar, perdón. Y este que está acá, bueno, es extremadamente contradictorio. Yo siempre he dicho, léelo en base al equipo que estés, porque si estás del lado de los de fluidos liberal o estás en el lado de los fluidos restrictivos, tiene diferentes maneras de interpretarlo. Lo importante es que ellos evaluaron como también la albúmina y la solución salina en pacientes con injuria renal, a ver si duran más o menos tiempo en la UCI, y bueno, no lograron como conseguir, vuelvo y les digo, desde cada parte van a ver algo más parcial algo más imparcial, pero es interesante. Este artículo está muy interesante, y desde aquí, lo que más me gusta de este artículo cuando lo leí es que desde aquí empezó como un boom de qué vamos a hacer con la fluidoterapia en nuestros pacientes. Esto no puede seguir así, que yo agarro a todos los pacientes y les voy a dar una carga de volumen positiva y listo. Y esto que está aquí ya lo discutimos, ¿ok? Entonces ya sabemos que un paciente que viene con una enfermedad renal, ya ustedes todos lo dijeron, es un paciente que necesita una solución balanceada, ¿ok? ¿Por qué? Porque en este caso el sodio, el cloro, hasta que no entendamos qué está pasando, ¿verdad?
van a estar haciendo un efecto indeseado por ese daño renal que va a estar instaurado. Y entonces tenemos, ¿cómo monitoreamos eso? ¿Cómo vamos a monitorear nosotros que sí estamos haciendo las cosas bien? Porque esto es de dar y dar y dar, y si no doy una respuesta física, ¿qué más puedo hacer? ¿Okay? Entonces tenemos un pacientico que recibimos en la consulta, esta vez es un perrito, que tiene 10 kilogramos de peso, es una hembra que ya está esterilizada, y viene con vómitos, diarrea, decaimiento, las mucosas están levemente histéricas, tiene una frecuencia cardíaca de 120, respiración jadeo, tiempo de perfusión capilar de 3 segundos. Nosotros en la atención inicial colocamos un catéter o un acceso venoso de manera aséptica y ingresamos al área de hospitalización para darle una terapia de fluidos y monitoreo. Entonces nosotros agarramos a ese paciente en medicina interna, lo llevamos al área de hospitalización y le digo a la compañera de hospital, mira, tengo este paciente, vino por esto, y yo considero que tiene que ser fluido, ¿ok? Y hay que monitorear esa producción de fluido, porque yo sospecho que está pasando al ritmo, ¿ok? Entonces, a ver, ¿qué pasa? Nosotros deberíamos medir esa producción de orina que hay en el paciente, ¿ok? Entonces, está en el área de hospitalización y llega nuestra compañera de hospital, nuestra emergencióloga, y nos dice, mira, yo veo a ese paciente también que puede que esté haciendo algo renal, entonces le voy a colocar una sonda y voy a empezar a monitorear esa producción de orina en ese paciente, porque además le acabo de hacer un AFAG y veo esa vejiga vacía, ¿listo? Entonces, instauramos una terapia, un algoritmo de Roche, ya le dimos la parte de restitución, de optimización, y empezamos con el mantenimiento, 40 kilogramos kilo hora, porque yo estoy sospechando que es una enfermedad renal y no lo voy a alargar un poco mis metas hasta saber qué está pasando, y resulta que se colectan en 4 horas 80 ml de orina, ¿ok? Entonces, otra vez, un poquito de interacción por acá, cuéntenme con la producción de orina, cuánto esperaba de producción de orina, ¿ok? Y aquí vamos a empezar otra vez como en este debate nuevamente. ¿Creen que este paciente, que ya creo que está bastante claro que vamos a usar es una solución balanceada y no vamos a usar una solución de cloruro de sodio? Pero entonces, cuéntenme un poquito, lo hacen de rutina, colocan sondas urinarias en perras que todo el mundo le tiene miedo. Afortunadamente yo tengo un par de compañeras de trabajo que son expertas en las sondas urinarias, ¿ok? Y nada, entonces cuéntenme un poquito si lo hace, si no, y cuánto volumen esperan ustedes obtener de producción de orina según lo que esté pasando en el paciente o según la volemia la terapia de fluido que le estén dando. Y, a ver, por acá nos van a estar correspondiendo los médicos, ¿verdad? Y acá vamos viendo, por ejemplo, Mario nos menciona 1 a 12 ml por kilo cada hora. Y básicamente los médicos están planteando sus distintas alternativas. Estamos pensando, vamos a analizar, vamos a darles un poquito de tiempo para que los médicos vayan planteando. Igual lo vamos, si quieres me interrumpo ahorita un momentico para darle paso, que ya ahorita sí estamos sobre el tiempo. Entonces, claro, 1 a 2 ml colocó por ahí el doctor Mario, perfecto, doc. Eso aún no ha cambiado. Yo estuve incluso investigando hace poco y dije, conchale, ¿será que esto cambió? No cambió, no ha cambiado para nada. Se usa que un paciente debería producir entre 1 ml y 2 horas de orina, ¿ok? En condiciones normales, en condiciones fisiológicas, con una ingesta de agua normal, sin patologías, todo en orden, ¿ok? Cuando nosotros administramos una terapia de volumen, yo estoy dando más líquido en un balance positivo, aumentando la cantidad de diuresis que se va a generar en el paciente, ¿ok? Yo estoy haciendo que haya más agua de la que debería haber en condiciones normales o en el estado que está en ese paciente, ¿no? ¿Ok? Entonces, puede hacerse de 2 maneras. La más práctica es colocar una sonda urinaria. En machos es mucho más sencillo que en hembras. Como les dije, búsquense un compañero de trabajo como los que yo tengo, que tú le dices hay que poner una sonda urinaria y la coloca. Yo las coloco, pero no soy tan bueno como ella, ¿ok? Y esto, que me lo compartió casualidad una amiga que está haciendo nefrología ahorita, que me pareció extremadamente interesante para los que tengan
ecografía a disposición, y es hacer una medición de ese globo vesical. Tiene unas medidas, unas características, y él te va diciendo más o menos cuánto es la producción de orina del paciente en las horas que lo tuviste sometido al balance positivo de líquido, ¿ok? Entonces, este estudio concluyó que es casi igual a medir un ml por kilo por hora, o de 2 a 4 ml por hora en sonda, ¿ok? Que hacerlo así. Entonces está interesante. Los que son buenos en ecografía, los que tienen acceso a FAST, creo que es una buena manera también de hacerlo. Complicado colocar una sonda urinaria. Y aquí no nos vamos a detener mucho. Recuerden que eso no pasa, ¿ok? Esto se lo estamos planteando a pacientes con una afección renal, ¿ok? Estos pacientes son mucho más susceptibles a generar sobrecarga de volumen. ¿Por qué? Porque esa filtración está alterada, ¿okay? Esa capacidad de recaptar y de expulsar los iones también, de electrolitos, también está alterada. Entonces tienen mayor posibilidad o probabilidades de que esa agua siga y siga recirculando, que se genere un edema inicialmente intersticial, luego que veamos edemas en los pacientes, y lo que estamos haciendo es generando una sobrecarga de volumen. Para esto es extremadamente importante el monitoreo, no solo de la sonda, frecuencia cardíaca, respiratoria, si tiene líquido que está saliendo por las fosas nasales. El gato tiende a generar más problemas respiratorios que el perro, ¿okay? Como que cambia el patrón respiratorio más rápido que el perro. Si vemos edemas en algunas zonas, en los miembros, que no todo va a estar ligado a sobrecarga, pueden haber cambios en las presiones, disminución de las presiones oncóticas, o sea, hay un montón de cosas ahí, pero lo importante es que no usemos una terapia liberal en el paciente con insuficiencia renal. Al menos esa es la recomendación, y de todo lo que se ha estudiado y de todo lo que hemos venido actualizando en el tema de terapia de líquido, se ven mucho más beneficios los pacientes con una terapia restrictiva que con una terapia liberal, ¿okay? Y para ya estar culminando la clase, no sé si alguna vez ustedes han tenido un paciente con un cuadro de hiperpotasemia, ¿okay? Esto es un aumento del potasio en la sangre debido a la incapacidad del riñón de poder hacer una excreción adecuada de este electrolito, ¿okay? Cuando no tenemos el electrolito, ¿cómo medir el electrolito a la mano? Podemos valernos de un electrocardiograma, ¿okay? Que va a tener diferentes cambios en la onda T, principalmente de acuerdo a los niveles de potasio que hayan en sangre, ¿okay? Entonces vamos a empezar a ver cambios importantes más o menos a partir del 6 o a 7 miliquivalentes de litro de plasma de potasio. Entonces vamos a ver una onda T que se comienza a ser mucho más picuda, incluso casi del mismo tamaño que un complejo QRS, ¿ok? Y de ahí para abajo empezamos a ver deformaciones bastante marcadas del electrocardiograma, y van a estar ligados probablemente a un aumento del potasio en sangre. ¿Listo? Algunas de las terapias, tómenla estos foticos, anótenlo. Estos son algunos de los tratamientos que se pueden usar para los pacientes que tienen hiperpotasemia con cambios ya marcados en el electrocardiograma. Yo uso, y con el que me ha ido mejor es con el gluconato de calcio, ¿ok? Yo cuando no tengo gluconato de calcio uso el bicarbonato. El tema con la glucosa es que a veces se pone mucho. Y el bicarbonato, entre la glucosa y el bicarbonato, prefiero el bicarbonato. A veces trato de hacer una mezcla con un poco el uso de ambos, es decir, 1 mil equivalente de bicarbonato y 0,1 gramo kilo de glucosa. Porque el tema del bicarbonato de sódico es que puede generar una alcalosis muy severa y muy rápida, y un paciente con alcalosis es un paciente problema, ¿okay? Entonces, tomen esta capturita por acá. Aquí vamos a reproducir un par de videos para explicarles un poquito de este caso clínico, ¿ok? Entonces, vamos a ver el primer video, doctor. Ajá, vamos a iniciar con el primer video, por favor. Sí, ahí lo estamos viendo. Listo, ya empezó a reproducir, ¿cierto? Este paciente es el típico paciente que no llegó a todo en la clínica ya. Un gato que de un momento a otro no ven los propietarios del arenero con que haya orinado, de pronto ven ese o no ven nada, y el paciente decaído, cuando lo llevan a la clínica, un paciente que está extremadamente mal, ¿ok?
Entonces llega ese paciente, medicina interna lo identifica y pone la alarma. Epa, tengo un paciente en shock o tengo un paciente casi en shock, creo que está obstruido, ya lo revisé, está obstruido y necesito sedarlo para hacer el destapamiento, el destaponamiento o poder cateterizar esa vejiga urinaria, ¿okay? Entonces llegamos y nos encontramos nosotros como anestesiólogos con este cuadro. Paciente, decaído, ya los internistas con los que trabajamos empezamos a hablar como el mismo idioma, ya saben que no le van a poner un chorro de solución y no van a agarrar cloruro de sodio. Entonces empezamos a identificar, le conectamos el electrocardiograma y vemos que esta es la realidad de ese paciente, ¿okay? Entonces, este es una de las principales causas de muerte en un paciente con una obstrucción. O sea, tiene tanta irritación miocárdica que yo no estoy haciendo absolutamente nada para mejorarlo, lo anestesio, ese corazón colapsa, sumado al cuadro del posible shock que tenga o todos los cambios electrolíticos que tenga, el paciente no la contó, dirían acá en mi tierra, ¿ok? Entonces, nosotros identificamos, empezamos a usar una terapia para disminuir esos niveles de potasio, para meter ese potasio que está circulando a líquido intracelular, ¿ok? Y procedemos a hacer una anestesia, nos basamos en anestesia regional. Es chistoso, es un poco chistoso, uno tiene que contar también las que no les ha ido del todo bien, porque este paciente intenté hacer como intenté como 5 veces, después que estaba ya en un plano acorde, una epidural sacrococcígea guiada por neuroestimulación y no lo logré. Y resulta que el internista que está conmigo, que también hace cirugía, me dice, ¿te ayudo? Y yo, por supuesto, adelante, yo necesito bloquearlo para que avancemos. Entonces, y llega ya la primera, ¡clac!, cae en el espacio epidural, revisamos y yo empiezo a infiltrar el fármaco, el paciente quedó bloqueado, lo dejamos que se despierte otra vez, revertimos rápidamente los fármacos y empezamos a hacer el sondeo, ¿ok? Entonces, si podemos poner el siguiente video, sería después de todo este manejo integral, ese paciente lo manejamos con gluconato de calcio diluido en Ringer lactato, a unas dosis relativamente bajas. Inicialmente no estaba como respondiendo a la tasa, lo que hicimos fue dar como un bolito de carga del gluconato de calcio, y cuando empezó a cambiar ese electrocardiograma y ya logramos cateterizar la vejiga, ya lavamos esa vejiga, el paciente estaba consciente pero caído del tren posterior por la epidural. Recuerden que esto es un procedimiento, esto es una patología extremadamente dolorosa. Súmenle lo que les estaba diciendo yo ahorita de la vasoconstricción renal, más el aumento de la presión intraabdominal, ¿ok? Entonces es un paciente que está muy adolorido. Lo ideal es que se valgan de técnicas de anestesia regional, y el resultado que tienen es este paciente, esto no había pasado ni siquiera 3 ni 4 horas, ¿ok? Esto es, mismo paciente, conectado al electrocardiograma, ya de pie, ya incorporado, alerta al medio, ¿ok? Incluso maullando. Entonces, fíjense lo importante de uno entender cómo hacer las cosas bastante bien desde el inicio, cómo puede repercutir en la recuperación de un paciente, ¿ok? Entonces, recapitulando un poco de qué podemos aprender o de qué podemos hacer para no empeorarlo, ¿listo? Ya sabemos ya que pacientes que presenten vómitos y diarrea no vamos a usar soluciones como la solución salina estrictamente, sino que nos vamos a valer de soluciones cristaloides isotónicas balanceadas como el Ringer lactato o el isofundin. Yo creo que lo que más tenemos a nivel de Latinoamérica es Ringer lactato, es excelente, es un excelente fármaco, ¿ok? Entonces, ¿qué vía de administración va a ser lo que necesita nuestro paciente? Si tiene pérdida de la vía oral, preferiblemente un acceso venoso. Si vemos que el grado de deshidratación está relativamente bien, que eso lo vamos a ver en la próxima clase, podemos incluso mantenerlo mucho menos tiempo en terapia, saber cuándo poder usar coloides, cuándo no, entender que si tenemos coloides sintéticos o tenemos plasma, el plasma, como les dije, es el coloide de elección, ¿ok? Cuándo vamos a usar dextrosa, cómo la vamos a usar. Los pacientes se pueden beneficiar del uso de cloruro de potasio, y de que a pesar de que ustedes o muchos no tengamos cómo medir electrolito, se puede usar un aporte de este ion de manera bastante segura si lo hacemos a una dosis y a una velocidad
ya marcada. Y por último, chicos, para finalizar, ¿qué pasa? En medicina veterinaria y en medicina general no existen fórmulas mágicas para nada, ¿ok? La clave para ustedes ser mejores y para que sus pacientes se recuperen mucho mejor es que los individualicen, ¿ok? Todos tienen una necesidad diferente, todos tienen que estar monitoreados, todos tenemos que estar atentos a que ese paciente está respondiendo o no, ¿ok? La terapia de fluidos es un tratamiento médico, como lo dije al principio, y siguen siendo drogas, siguen siendo parte del arsenal de drogas que tenemos para atender las necesidades de nuestros pacientes, ¿ok? Entonces tienen que ser bien usadas, bien monitoreadas y estar atentos de no debajo ni de irnos muy arriba con una sobrecarga de volumen, sino mantenernos en el ideal de cada uno de nuestros pacientes, ¿ok? Y por último, recuerden que todas las patologías son dinámicas. No pretendan que un paciente con parvovirus que el día de hoy se mejoró y se fue de alta el día 3, va a ser así para todos los pacientes, ¿ok? O no pretendan tampoco que un paciente que va a estar con vómitos y diarrea se va a mejorar solamente con un Ringer lactato. ¿Listo? Entonces, recuerden que esto es dinámico. Lo importante es que ustedes ya, a partir de hoy, se lleven un poquito de información que puede ser básica para muchos, para otros puede ser bastante importante al momento de la elección. Y por su atención, muchísimas gracias. Creo que me pasé unos minuticos, pero bueno, espero que les haya gustado a todos, que lo hayan disfrutado y agradecido por el tiempo, por el espacio y por estar súper atentos y quedarse hasta este último momento acá. Muchísimas gracias, querido doctor Joan. Muchas gracias por su disposición, por poder capacitarnos. Vamos a hacer una recopilación de preguntas al finalizar y las personas que deseen abandonar la sala son bienvenidas a hacerlo. Si es que de repente nos quieren acompañar el día de mañana con la segunda sesión gratuita, pero vamos a estar más que felices. Y yo quería despedirlos con esta pregunta. ¿Qué fue lo que más les gustó de la clase del día de hoy? Por favor, si fueran tan amables, escríbanlo en el chat. ¿Qué fue lo que más les gustó de la clase de hoy? ¿Qué fue lo que pudieron recordar? Y quiero mencionarles que tenemos un regalo para todos ustedes. Vamos a entregarles un documento de fisiopatología de la degeneración valvular y cuáles vendrían a ser las opciones de fluidos. Acá vamos a encontrar las causas de la enfermedad valvular degenerativa. Vamos a enfocarnos en perros, los fármacos para el tratamiento base y las soluciones de hidratación. Y esto nos va a servir para las clases que van a venir más adelante. Así que es una excelente manera de poder ir preparándonos para lo que se viene. Doctores, gracias por estar acá con nosotros. Por favor, todas las personas que están en los grupos de WhatsApp van a ir recibiendo este regalo, ¿ya? Conforme vamos enviándoles. Por favor, lo único que tienen que hacer es participar de los grupos de WhatsApp de Veterinario Emprendedor. ¿Ok? Si por algún motivo no están presentes en alguno de ellos, nos escriben un inbox al Facebook, a Instagram para poder agregarles. ¿Ok? Y les pregunto, ¿qué fue lo que más les gustó de la clase del día de hoy? Muchas gracias a todos los médicos por habernos acompañado. Yo quiero presentarles un poco lo que viene a ser nuestro curso premium de fluidoterapia. Para todas aquellas personas que quieran quedarse para conocer un poco más, pues bienvenido. Lo único que tienen que hacer es ingresar al enlace que hemos compartido en el chat. Entonces la pregunta que les haría acá sería, ¿cuánto te está costando no saber hacer fluidoterapias? Porque esta vendría a ser la base para iniciar un proceso de recuperación de un paciente y para estabilizar a un paciente en shock, con anemia, con intoxicación, etc. Entonces, cuando tú no tienes mucha seguridad de tus procedimientos, por ejemplo, al combinar correctamente una solución medicamentosa, si no tienes mucha claridad para poder armar infusiones, entonces posiblemente no vas a tener mucha idea de cómo mejorar una perfusión renal, ¿ok? Tienes un paciente con fallo renal, ¿cómo haces para recuperar los componentes que pudieron haberse perdido en ese fallo? Con una correcta fluidoterapia lo puedes manejar. Si no te sientes tan seguro de tu proceso de fluidoterapia, ¿cómo podrías manejar a un paciente en shock para poder resucitarlo con una hidratación en la bulimia? Además, si tienes dudas para controlar a un paciente con un dolor severo, pues posiblemente el conocer sobre una manera adecuada de hacer una correcta infusión podría ayudarte. Si dudas de cómo recuperar a un paciente séptico con acidosis metabólica, entonces una correcta
una correcta metodología de fluidoterapia te podría ayudar en esos procedimientos. Es justamente lo que nosotros queremos enseñarte. Entonces, para las personas que deseen dar un salto mucho más grande y avanzar mucho más rápido con estos procedimientos, nosotros tenemos un plan de estudios, porque cada vez comienzan a aparecer más complicaciones. Entonces, si ustedes quieren estar al tanto de cómo manejar a un paciente como el que estamos viendo en pantalla, ¿qué hacemos para rehidratarlo? ¿Qué hacemos para poder hacer que se recupere? Entonces, hay unas metodologías que queremos enseñarles y por eso armamos el curso en vivo Fluidoterapia Premium. Si ustedes quieren conocer sobre este programa de estudio Premium, solamente tienen que ingresar al enlace que estamos compartiendo en el chat. Este enlace lo va a mandar a un mensaje de WhatsApp y en ese mensaje de WhatsApp ustedes van a poder recibir la información de todo el curso, incluso cómo inscribirse. Entonces, lo que acá les vamos a enseñar es a cómo calcular las soluciones que van a estabilizar a sus pacientes, señores. ¿Para qué? Para que todos los casos que lleguen a sus consultorios se vuelvan casos de éxito. Entonces, todo esto corresponde a la malla curricular, lo que vamos a ver, desde las bases de la hidratación, a la combinación de soluciones, cómo nosotros vamos a poder manejar un desequilibrio electrolítico, las soluciones, los suplementos, el desbalance iónico, todas estas cosas las vamos a estudiar para poder entregarles a ustedes un plan de abordaje con casos clínicos, para poder hacer infusiones analgésicas, para poder hacer infusiones de antibióticos, para poder hacer terapia sanguínea, o sea, transfusiones, mantenimiento, terapia de choque, con hidratación a un paciente crítico. Todo esto involucrado con atención a pacientes en shock, con trauma craneoencefálico, con afección renal, con un dolor muy grande, con dolor severo, con desequilibrio ácido-base, con una gastroenteritis, etc. Entonces, todos estos planes de estudio van a estar aterrizados en estos casos. El curso Fluidoterapia Premium está ligado a cómo el médico veterinario, mediante casos clínicos, va a comprender cómo hacer el abordaje, cómo hacer la metodología. Entonces, señores, todo este plan de estudios abarca 4 sesiones grupales de asesoría en vivo. Adicional a las clases en vivo que ustedes van a tener sesiones en vivo para poder revisar sus casos clínicos. O sea, ustedes nos van a poder mostrar los diagnósticos que han podido tomar de sus pacientes, cómo ha ido evolucionando, qué procedimientos, todo el plan de fluidoterapia que ustedes han estado entregándole al paciente, cómo lo han estado induciendo, cómo lo han administrado, y sobre esto nuestro doctor, nuestro médico les va a orientar, les va a asesorar si es que vamos por buen camino o no. Si quieren participar de este programa, ingresen al enlace que hemos compartido en el chat. Las clases van a ser por Zoom y van a tener acceso a una plataforma de estudio para tener la grabación de todas estas sesiones. Nosotros tenemos este plan de estudios, ¿ya? Porque si ustedes quieren llegar a controlar con fluidoterapia un shock séptico por parvovirus canino, entonces lo primero que tenemos que hacer es, 1, definir la descompensación y el grado. Hay que ver si es que es una deshidratación, si es que es una anemia. Lo segundo que tenemos que hacer, y en lo que muchos médicos veterinarios se equivocan, identificar por qué vía voy a administrar la fluidoterapia. Va a ser intravenosa, subcutánea, intraósea, porque dependiendo de la vía yo voy a poder preparar la fluidoterapia. Con esto pasamos al tercer punto, que es definir qué reponer para estabilizar. Hay que reponer iones, hay que elevar el hematocrito. Pasamos al cuarto punto, que es un punto crítico de fallo también en los médicos, que es cómo calculamos el volumen y la solución. Ojo, según la patología y el historial del paciente. Entonces, utilizo cloruro, Ringer, lactato, Harman, manitol, etc. ¿Cuál utilizo? Y con esto ya hacemos las combinaciones. Elegimos qué combinación e infusiones armar, ¿no? Una fórmula, por ejemplo, magistral para un manejo de parvovirosis. El doctor nos dice, no hay una receta estipulada, no existe eso. Ok, pero tenemos unas guías, tenemos parámetros. Y sobre esos parámetros podemos comenzar a definir. Entonces, si ustedes quieren acompañarnos, lo único que tienen que hacer es ingresar al enlace que hemos compartido en el chat. Por último, acá les vamos a enseñar por cuánto tiempo hacer el tratamiento
de fluidoterapia, el monitoreo y cómo poco a poco ir disminuyéndolo hasta retirarlo. ¿Ok? Entonces, este plan de estudios abarca análisis de casos clínicos. Vamos a tener varias casuísticas para podernos a prueba, para poder preguntarnos y decir, ok, un paciente que me llega con estas condiciones, ¿cómo yo lo voy a hidratar? ¿Cómo voy a proceder con una estabilización? ¿Ok? Adicional a esto, vamos a que van a estar listos para impresión. Vamos a darles PDFs que les van a servir como guías para que ustedes puedan tener material de consulta en el espacio en el que ustedes trabajan, para que puedan revisar, para que tengan a la mano, sobre todo, ¿qué? Sobre todo formulación. Y van a tener tutoriales paso a paso, van a tener 4 más plataforma de estudios. Entonces, todo esto lo incluye nuestro programa de capacitación. Entonces, ojo, ustedes van a tener 12 módulos de estudio. Este plan de estudios incluye 8 módulos en vivo, 4 clases asincrónicas. Adicional a esto, tienen 4 asesorías en vivo. Van a tener 4 clases adicionales de introducción. Van a tener certificado con aval internacional, análisis de casos clínicos, biotutoriales, etc. Todo esto de acá tiene un precio de $350. Si ustedes desean participar de este programa, lo único que tienen que hacer es ingresar al enlace que tienen en la descripción. Entonces, acá la pregunta es, ¿ustedes saben elegir y combinar fármacos? Porque esto requiere mucho criterio clínico. Si en algún momento les ha pasado que tienen pacientes que no mejoran con las infusiones, o de repente el tutor comienza a ponerse molestoso y presiona porque cree que tú como médico no estás haciendo bien el trabajo porque no se nota, no es evidente una evolución en el animal, ves que el animal no responde al tratamiento, ¿cómo reforzarías dentro de las soluciones con un tratamiento antimicrobiano? ¿Realmente te sentirías capaz de atender una emergencia en 5 minutos? Un paciente que te llegue en estas condiciones, ¿podrías hacerlo? Si tienes dudas y quieres reforzar estos abordajes, nosotros tenemos este plan de estudios. Entonces, el curso en vivo de fluidoterapia premium tiene un precio de $350. Pero nosotros no te vamos a dar ese precio si es que te inscribes el día de hoy. Si es que te inscribes el día de hoy, recuerda, nosotros siempre hacemos nuestros lanzamientos por mitad de precio, ¿ok? Entonces, el lanzamiento con mitad de precio equivale ya no a $350, sino $175 para poder aprender a tratar alteraciones de perfusión renal, pacientes en shock, con dolor severo, etc. Pero ¿sabes algo? Estamos en noviembre. Entonces, para noviembre nosotros tampoco queremos darte este precio, queremos darte algo especial. Estamos en noviembre y en noviembre nosotros tenemos el Black Friday. Entonces, médicos, nosotros tenemos a disposición una promoción. Si ustedes escriben el día de hoy, no van a pagar $350, no van a pagar $175, van a pagar solamente $159 si desean aprovechar la promoción por Black Friday el día de hoy. Tienen la disposición de inscribirse ingresando al enlace que tienen en la descripción de este video. ¿Ok, doctores? Total disposición de poder ayudarles, de poder guiarles. Si de repente a ustedes les preocupa, no, pero ¿sabes qué? Ya yo no tengo todo el dinero a la mano, me es difícil poder pagar $159. Ok,